Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la guía del examen de la UNAM 2020 para el área 2, ¿ok? Vamos a resolver la parte de química en este video. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta del apartado de química que nos dice: la tabla periódica de los elementos se encuentra en la página número 81. Bueno, la tabla yo ya la tengo por aquí, lista para cuando la tengamos que utilizar, ¿vale? Vamos a estar utilizando la tabla que da el examen de la UNAM, que es esta de aquí, para que también se puedan ir familiarizando con el tipo de tabla que les da el examen de la UNAM, ¿ok? Antes de empezar, pues bueno, también si es que la llegamos a ocupar, ¿verdad? Es necesario que ustedes identifiquen qué tipo de datos nos da la tabla periódica del examen de la UNAM. Y básicamente nos da tres datos. En nuestros cuadritos vamos a ver en el cuadrito de hasta arriba, y déjenme ponerlo aquí de otro color para que lo puedan ver bien. En el cuadrito de hasta arriba ustedes van a ver el número que nos indica el número atómico, es decir, el número Z, ¿vale? Este número es el número atómico y nos indica el número de protones que tiene nuestro elemento. Lo voy a apuntar por acá. El número atómico viene a ser igual al número de protones que tiene nuestro elemento, ¿vale? También vamos a tener aquí la letra que nos indica el símbolo del elemento que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Y hasta la parte de abajo vamos a tener otro dato, que es el número A, o también conocido como el número de masa. Y bueno, si ya lo han visto en algún video, el número de masa lo que representa es la suma del número de protones más la suma del número de neutrones, ¿vale? Y bueno, esto para poder ir entendiendo un poquito cómo es que se maneja la tabla periódica del examen de la UNAM. Otra cosa que podríamos ver sería este número de acá arriba, que nos indica la columna, que también se le llama familia, en la familia de los elementos en la cual estamos ubicados, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a resolver el examen. Entonces, vamos a la pregunta en la que estábamos. La pregunta número 23, que es la primera del apartado de química, nos dice: la especie, nos da aquí una especie química, contiene protones, neutrones y electrones. Entonces, lo que nos pide la pregunta es responder el número de protones, de neutrones y de electrones que tiene esta especie química. Entonces, bueno, vamos a resolverlo aquí en el pizarrón. Tenemos una especie química que nos marca ahí, que es el selenio, ¿ok? Pero nos marca unos numeritos que vamos a poner a continuación: 78, 34 y 2 negativo, ¿ok? Que serían aquí en este orden: 78, 34 y 2 negativo, ¿vale? ¿Qué nos indican estos números? Bueno, estos números van relacionados con lo que nos pide la pregunta. El número de aquí arriba lo voy a poner de un color, y también voy a poner aquí estos números de otro color, para que ustedes puedan identificar de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, de entrada, el número 2 que tenemos acá es muy fácil reconocer de lo que se está hablando, por el hecho de que tiene un signo. Cuando ustedes vean un signo, un numerito con signo, ese numerito con signo lo que nos indica es la carga, ¿vale? Obviamente, si el signo es positivo, pues la carga es positiva, y si el signo es negativo, pues la carga es negativa. En este caso, nos indica que tenemos una carga negativa de -2. Entonces, quiere decir que nuestra carga es de -2, ¿sale? Entonces, de hecho, esta información nos va a servir para poder resolver esta parte de acá. Pero primero vamos a identificar algo muy importante, que es el número de protones, ¿ok? Es lo primero que nos pide. Si se fijan, acá nos pregunta cuántos protones tiene en la primera rayita, y eso es lo que vamos a identificar. Entonces, ¿cómo identifico el número de protones? Lo que vamos a hacer es que el selenio lo vamos a ubicar en la tabla periódica del examen, y en la tabla periódica nosotros encontramos que el selenio está en esta parte de aquí, ¿vale? Voy a hacerle un poquito de zoom y lo voy a encerrar para que lo puedan observar bien. El selenio es este que está aquí. Como yo les había comentado, el primer número, este que tenemos acá,
hace referencia al número atómico. Y por lo que habíamos visto al principio, el número atómico es igual al número de protones de un elemento en estado, de un elemento de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, como yo ya tengo el número atómico del selenio en la tabla periódica, que lo habíamos visto acá, era de 34, entonces yo ya puedo ir a decir entonces que mi número de protones va a ser de 34, ¿vale? Vimos en la tabla periódica que el número atómico del selenio es 34 y sabemos que el número atómico es exactamente igual al número de protones, siempre, ¿vale? Siempre el número atómico, lo voy a apuntar por acá de nuevo, el número atómico siempre es igual al número de protones, ¿ok? Entonces nosotros ya sabemos cuál es ese número atómico, que es 34, por tanto ese va a ser nuestro número de protones, 34. Y ya conozco el primer parámetro que me están pidiendo, el número de protones. ¿Vale? Entonces de entrada yo puedo decir que tengo 34 protones y puedo ir descartando las demás opciones. De hecho aquí ya es bastante lógico que la opción correcta es el inciso B. De todas maneras, les voy a enseñar cómo hacer el cálculo de las demás, se les llama partículas subatómicas, a los neutrones y a los electrones. Les voy a enseñar a hacer el cálculo de las demás partículas subatómicas por si se presta que una pregunta no se pueda descartar tan fácilmente como esta. Entonces, ya tengo los protones. Ahora, ¿cómo calculo los neutrones? ¿Cómo calculo los electrones? Bueno, vamos con los neutrones. Resulta que también al principio de la clase habíamos visto que el número de masa que viene aquí en la tabla periódica, el número de masa es igual a la suma de los protones junto con los neutrones, ¿vale? Aquí está. Suma de protones con neutrones nos da el número de masa. Entonces, si yo, fíjense lo que tengo, si yo tengo que el número de protones sumados con el número de neutrones son iguales al número de masa, y a mí me pide el problema calcular cuántos neutrones tengo, o sea, el número de neutrones, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya vieron que aquí lo que tenemos es una ecuación en la cual yo puedo despejar al número de neutrones. Entonces, si yo despejo a los neutrones de esta ecuación, pueden ver que aquí el signo que tiene los protones sería positivo, ¿vale? Al no tener signo se sobreentiende que es positivo en cualquier ecuación, como en matemáticas. Si este positivo lo paso al otro lado, con la operación inversa, es decir, lo paso a un negativo, tendría los neutrones despejados, de tal manera que me queda que el número de masa menos el número de protones que pasamos de este lado, lo pasamos a este lado, va a ser igual al número de neutrones. A esta fórmula que acabamos de llegar es la que vamos a utilizar siempre que queramos calcular el número de neutrones, ¿vale? Pueden llegar a la fórmula o si quieren ya pueden apuntarla de una vez para hacer todo el proceso más rápido en cualquier tipo de problemas donde les pidan calcular el número de neutrones, ¿vale? Entonces, bueno, con esta fórmula nosotros podemos calcular el número de neutrones y simplemente basta con sustituir los valores que tenemos en este problema, ¿vale? Entonces nuestra fórmula nos dice lo siguiente: el número de neutrones es igual al número de masa, que en este caso ya lo conocemos. El número de masa es este que está aquí arriba. ¿Por qué yo sé que este es el número de masa? Bueno, porque yo me fui a la tabla periódica y vi que el número atómico era 34 y como este que tiene signo forzosamente debe ser su carga, entonces este no le queda de otra más que ser el número de masa. Y de hecho, si nosotros consultamos en la tabla periódica cuál es el número de masa del selenio, yo les había dicho que el número de masa es el número que aparece en la parte de abajo. Buscamos el selenio y en efecto nos damos cuenta que es 78.97, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí la resta
vamos a hacer la resta de el número de masa, que es 78, aquí nos lo está dando redondeado, y le vamos a restar, ya tenemos aquí el número de masa, le vamos a restar el número de protones, que en este caso es de 34. ¿Vale? Como ven, es bastante sencillo, y ahora lo único que tenemos que hacer es la resta, ¿ok? Entonces hacemos la resta, 78 menos 34. Eso nos da un total de 44. Y ese es el número de neutrones que tiene nuestro elemento. ¿Sale? Ya tenemos también el número de neutrones. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Tenemos, ahí se me olvidó, tenemos 44 neutrones. Entonces vamos a anotarlo por acá. 44 neutrones. Y solamente nos hace falta el cálculo de los electrones, ¿vale? Los electrones es bien sencillo calcularlo si tenemos bien en cuenta el concepto de átomo neutro y el concepto de átomo cargado. Si todavía no saben diferenciar entre cuando tenemos un átomo neutro y un átomo cargado, arriba les voy a dejar un video donde previamente ya hemos hablado sobre esto. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño rewind de lo que ya hemos visto para más o menos entrar en contexto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un átomo, tenemos de dos opciones básicamente. Si nuestro átomo tiene carga, entonces, si el átomo tiene carga, el número de protones debe ser diferente del número de electrones. Y si nuestro átomo no tiene carga, es decir, que está en estado neutro, entonces el número de protones debe ser igual al número de electrones. Aquí hay que saber identificar qué tipo de caso tenemos. En este caso tenemos un átomo que tiene carga. Si no tuviéramos aquí ningún numerito, que aquí no existiera este -2, por ejemplo, que tuviéramos esta notación de aquí, entonces diríamos que el número de protones es igual al número de electrones. Y en este caso tendríamos 34 protones y 34 electrones. Pero resulta que este no es el caso. Resulta que aquí yo tengo una carga de -2, que es la que me da el problema. Entonces tenemos un caso en el que tenemos un átomo cargado. ¿Y qué hago ahí? Bueno, si tenemos un átomo cargado, hay dos tipos de cargas, ¿vale? La positiva y la negativa. Si nuestro átomo tiene una carga positiva, eso quiere decir que hay más protones que electrones, ¿sale? Los protones son mayores que los electrones. Y si tiene carga negativa es al revés. Los protones deben ser menores que los electrones. En este caso, tenemos una carga negativa, es decir, que debe de haber más electrones que protones. ¿Y cuántos electrones va a haber de más? Bueno, pues precisamente este número me indica cuántos electrones hay de más, ¿vale? En este caso, la carga nos indica cuántos electrones hay de más al átomo neutro. Y eso lo voy a explicar ahorita, ¿sale? Suena un poquito confuso, pero van a ver que es bastante sencillo. La carga nos indica cuántos electrones hay de más si lo comparamos con el átomo neutro, ¿vale? Lo voy a escribir aquí bien. Vale, la carga entonces nos indica cuántos electrones hay de más si comparamos con el átomo neutro, ¿sale? En este caso, para los negativos. Entonces, en este caso tenemos una especie negativa, ¿sale? Mi carga es de -2 y me indica que el número de carga me va a indicar cuántos electrones tengo de más. Es decir, originalmente yo debería tener en estado neutro el mismo número de protones que de electrones, ¿sale? Si fuera un átomo neutro, el número de protones debe ser igual al número de electrones.
Si fuera un átomo neutro, entonces, como tengo 34 protones, yo debería tener 34 electrones. Y esto hay que verlo como una balanza. Si es positivo, ¿quién tiene la carga positiva? Pues el protón. Entonces debe de haber más protones, ¿vale? En este caso, si nuestra especie es positiva, es como si la balanza se fuera más hacia abajo, hacia donde hay más protones que donde hay electrones. Y en este caso es como si nuestra balanza se fuera más hacia donde hay electrones negativos que protones positivos, ¿vale? Entonces, en este caso, me dice que la carga indica cuántos electrones hay de más si comparamos al átomo neutro. En un átomo neutro, ¿cuántos electrones debería haber? 34, los mismos que los protones. Pero como hay una carga de -2, entonces indica que si originalmente tenía 34 electrones, debo tener otros 2 electrones para poder tener los electrones totales, ¿vale? Entonces 34 más 2 nos da 36. Esos son los electrones que habría en este caso. 36 electrones, ¿vale? Lo mismo va a suceder si la carga de nuestra especie química, de nuestro átomo, fuera positiva, ¿vale? Solamente que en lugar de aumentar electrones, entonces quitamos el número de electrones, ¿vale? Pero en este caso nos dice carga de -2, entonces si nuestro átomo neutro tendría 34 protones y 34 electrones, como hay una carga de -2, quiere decir que hay 2 cargas negativas de más y por tanto hay 2 electrones de más, ¿vale? O sea que en lugar de 34 habría 36 electrones, ¿vale? Y la carga ya no sería la misma de protones, tenemos 34 y sería diferente de el número de electrones, ¿vale? Espero que haya quedado claro. De todas maneras, si no quedó claro, pueden ir a revisar bien el concepto que ya habíamos revisado en un video anterior a este, ¿vale? Vamos a seguir con la guía. Entonces, bueno, ya tenemos resuelto cuántos electrones tenemos. Tenemos 36 electrones. Básicamente es sumar electrones a lo que teníamos originalmente, que eran 34. La carga es de -2, entonces sumo 2 electrones. Si la carga fuera de -1, sumo un electrón. Si fuera de -3, sumo 3 electrones y así sucesivamente. Bueno, tengo una carga de 36 electrones, entonces ya tenemos acá la respuesta correcta, que como vemos es esta, ¿vale? Igual les repito, esto se pudo haber sacado por descarte, únicamente conociendo el valor para el número de protones. Vamos a continuar con el siguiente problema. Este nos dice: ¿cuántos gramos equivalen a 0.5 moles de ácido fosfórico H3PO4? Bueno, pues este también está bastante sencillo. Vamos a resolverlo por acá. Y el problema nos está pidiendo ¿cuántos gramos equivale a una cantidad de moles de 0.5 moles? Eso se representa con la letra N. La masa en gramos se representa con la letra M. Y déjenme abrir el navegador. Nos está pidiendo del ácido fosfórico H3PO4. Básicamente hay que convertir esto a gramos y esto se hace con el peso molecular. El peso molecular ya hemos visto en otros videos que este se debe calcular haciendo una suma de las masas atómicas de todos los elementos que aparecen en nuestro compuesto. Si no recuerdan cómo sacar el peso molecular, igual pueden ir a consultarlo en uno de nuestros videos. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción, les voy a dejar una lista de los enlaces donde ustedes pueden consultar los videos de estos temas, ¿vale? Aquí solamente lo vamos a ver de manera breve. Entonces, bueno, el peso molecular, tenemos hidrógeno, fósforo, oxígeno, tenemos 3 átomos de hidrógeno, tenemos 4 átomos de oxígeno y de fósforo, como no tenemos subíndice, se sobreentiende que es 1. Luego vamos a multiplicar por sus pesos atómicos, ¿vale? El peso atómico del hidrógeno, vamos a utilizar el peso atómico que nos marca la tabla periódica del examen, ¿vale?
Para el hidrógeno nos marca que es de 1.008. Lo voy a redondear a 1. ¿Sí? Para hacer un poquito más fácil los cálculos. Aunque si quieren pueden utilizar el valor de la tabla del examen, como ustedes lo prefieran. El valor del fósforo tenemos que es de 30.97. Como es 30.9, el número más cercano a 30.9 sería 31. Y el del oxígeno es de 16 aproximadamente, ¿vale? Vamos a hacer estos cálculos. 3 por 1, 3. 1 por 31, 31. Y 4 por 16. Eso es un valor de 64. Y después hacemos la suma de estos tres para obtener el peso molecular. 64 más 31 más 3. 98 gramos partido sobre mol. Ese sería el peso molecular. Y ahora que tenemos esto, simplemente basta con utilizar la fórmula para nuestra conversión. Si sabemos que la fórmula para hacer conversiones entre gramos y moles es número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, y lo que nos está pidiendo es la masa, pues despejo, ¿vale? Habría que despejar en esta ecuación a la masa. Entonces, despejando a la masa, nos queda lo siguiente. El peso molecular que tenemos aquí dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado. Tendríamos peso molecular que pasamos multiplicando por el número de moles es igual a la masa. Y ya que tenemos despejada la masa, empezamos a sustituir en nuestra fórmula. Tendríamos que la masa es igual a peso molecular, que es de 98 gramos partido sobre mol. Eso multiplicado por, 98 gramos partido sobre mol. Y eso multiplicado por el número de moles, que sería de 0.5. ¿Vale? Mol de abajo se elimina con mol de arriba, me quedan unidades de gramos y únicamente lo que tengo que hacer es multiplicar 98 por 0.5. Eso nos da un total de 49 gramos. Entonces la opción correcta debe ser 49 gramos o alguna que se asemeje. En este caso es 49 gramos, ¿vale? Ahí está. Vamos con la siguiente, dice factor estructural que determina el punto de ebullición y la capacidad calorífica característica del agua. Esta respuesta es la respuesta D, los puentes de hidrógeno entre las moléculas adyacentes, ¿vale? Esto tiene que ver con las características del agua, sobre todo con los enlaces que se dan entre el agua. Entonces, voy a explicar a qué se refiere este concepto de puente de hidrógeno para que lo tengan por ahí, ¿vale? Entonces, básicamente, el puente de hidrógeno, por ahí vamos a estar subiendo también un video donde vamos a hablar más a fondo acerca de los puentes de hidrógeno y sobre otro tipo de enlace que existen, porque no solamente existen los puentes de hidrógeno, sino también existen otros, como son las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, los enlaces, diferentes tipos de enlaces entre moléculas, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a hablar acerca de los enlaces entre las moléculas del agua, ¿vale? Esos son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces presentes entre las moléculas de agua, ¿sale? Y prácticamente entre cualquier molécula que cumpla las siguientes condiciones. Y las voy a anotar acá. Enlaces presentes entre cualquier molécula que cumpla las siguientes condiciones. Y las condiciones son las siguientes. Esto que tenemos acá, el puente de hidrógeno, va a ser un enlace que va a, como su nombre lo dice, enlazar dos moléculas. ¿Sale? Dos moléculas o más. Y se van a enlazar mediante enlaces. Y a estos enlaces entre moléculas se les conoce como fuerzas intermoleculares, ¿vale? O fuerzas o enlaces intermoleculares, ¿vale? Entonces, estas fuerzas o enlaces intermoleculares hay de varios tipos. Como les comentaba, las fuerzas de Van der Waals, los puentes de disulfuro, las fuerzas de London. Y entre una de esas fuerzas intermoleculares está el puente de hidrógeno.
Para que el puente de hidrógeno se pueda llevar a cabo, se requieren dos cosas. Una, que una de esas moléculas tenga un par de electrones libres. Y la otra característica que se requiere es que la otra de esas moléculas tenga un hidrógeno, ¿sale? Y que ese hidrógeno esté polarizado positivo, ¿vale? Ahorita voy a explicar a qué me refiero con todo esto, porque suena un poco a chino, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo, bastante sencillo. Entonces, bueno, vamos a ejemplificar esto con la molécula del agua, que es la que nos está dando el examen. Entonces, una molécula de agua, si ustedes dibujan la estructura de una molécula de agua, pues bueno, una molécula de agua son dos átomos de hidrógeno anclados a un átomo de oxígeno, y estos están enlazados mediante enlaces covalentes, estos átomos. Voy a dibujar por acá otra molécula de agua, ¿vale? Vamos a suponer que ustedes están observando un recipiente con agua, no una botella con agua, una cubeta con agua, lo que sea, pero que sea un recipiente lleno con agua, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de un recipiente lleno de agua? Bueno, dentro de un recipiente o de una cubeta de agua, pues obviamente hay muchísimas moléculas de agua, ¿vale? Aquí yo las estoy dibujando de manera grande, pero en realidad hay muchísimas, ¿vale? Hay miles de moléculas de agua en un recipiente lleno de agua, ¿no? Vamos a suponer que este es el agua y obviamente aquí están las moléculas como si les hiciéramos zoom, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas moléculas? Estas moléculas deben de estar unidas para poder presentarse en el estado líquido. Hay que recordar que existen varios estados de agregación del agua, y dentro de esos estados de agregación del agua, pues tenemos los tres que siempre nos mencionan, ¿no? El estado gas, el estado líquido y el estado sólido. Sabemos que para que las moléculas o más bien para que el agua que tenemos en este recipiente se encuentre en estado sólido, todas las moléculas de agua deben de estar muy unidas todas entre sí. Mientras que en estado líquido las moléculas deben de estar unidas por fuerzas de cohesión, pero un poquito más dispersas. Y en el estado gas deben de estar muy dispersas, ¿vale? Entonces aquí en el estado líquido todavía se deben mantener unidas. ¿Y qué mantiene unidas a estas moléculas? Bueno, resulta que el oxígeno se encuentra en la columna 16 de la tabla periódica, por tanto debe tener 6 electrones de valencia, ¿sale? De estos 6 electrones de valencia, va a utilizar 2 de ellos para formar enlaces con el único electrón de valencia que tienen los hidrógenos. Le voy a dibujar de este color, ¿vale? Entonces aquí están los electrones verdes de los hidrógenos, aquí están los electrones rojos del oxígeno, acá hay 2, y como vemos tiene 6, ¿vale? Porque está en la columna 16 de la tabla periódica, tiene 2, 4, 6 electrones. Aquí dibujé 8, se me fueron 2, pero son 6. Entonces, bueno, aquí están 2, ¿y qué pasa con los otros 4? Bueno, uno está por acá, otro está por acá, así en pareja, y el otro está por acá junto con este, están así en pares. Ahora, va a pasar exactamente lo mismo con esta molécula de agua, ¿vale? Pero quiero que observen qué es lo que pasa. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a observar que hay un fenómeno llamado electronegatividad, ¿sale? La electronegatividad es una tendencia periódica, la cual se define como la capacidad de atraer electrones en un enlace, ¿sale? La electronegatividad es una tendencia periódica que aumenta a medida en que nosotros nos desplazamos por la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo para arriba. El oxígeno se encuentra como por esta ubicación de la tabla periódica, mientras que el hidrógeno se encuentra aquí. Y si vimos que la electronegatividad es una tendencia periódica que aumenta en esta dirección, podemos decir que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Electronegatividad, como les había comentado, es capacidad de atracción de electrones en un enlace. Eso quiere decir que si yo dibujo una nubecita donde ilustre hacia dónde se van los electrones en estos átomos, como el oxígeno es más electronegativo, el oxígeno va a retirar toda la densidad de electrones hacia él. Igual pasa lo mismo con este oxígeno. Y hay que recordar que los electrones son carga negativa.
Esa es la razón por la cual esta nubecita amarilla que acabo de dibujar, que es la densidad electrónica, al verse atraída hacia el oxígeno, hace que el oxígeno se quede con una carga parcial negativa representada por la letra delta y un signo de menos. Acá igual pasa lo mismo, el oxígeno se queda con una carga parcial negativa porque la densidad electrónica se está viendo atraída hacia el oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede con el hidrógeno? Como toda la densidad electrónica de la molécula, de cada una de estas moléculas, se va hacia el oxígeno, el hidrógeno se puede decir que se queda sin esa densidad electrónica. El hidrógeno se queda pobre en electrones. Y como el hidrógeno se queda pobre en electrones, podemos decir entonces que tiene una carga parcialmente positiva, ¿vale? Entonces podemos representar a las cargas del hidrógeno como cargas parciales positivas. Ahora, ¿recuerdan cuando ustedes eran chiquitos y les ponían a jugar con imanes? ¿Qué es lo que les decían? Que las cargas opuestas siempre se atraían, ¿no? Si ustedes ponían el polo norte de un imán, el polo norte de ese imán iba a buscar al polo sur del otro imán, ¿no? Pues sucede lo mismo con las moléculas. Hay que ver a las moléculas como si fueran imanes. ¿Qué es lo que tenemos acá? El polo positivo de la molécula de agua. Y aquí tenemos el polo negativo de la molécula de agua. Y aparte tenemos estos dos electrones que son negativos. Los electrones son negativos por sí solos. Creo que ya están viendo más o menos al punto al que quiero llegar. Aquí yo tengo una parte positiva. Aquí. Y aquí yo tengo una parte negativa. Esto es lo que une a las moléculas de agua. ¿Sale? Se forma un enlace entre la parte positiva, que es el hidrógeno, y la parte negativa, que es los dos electrones que tenemos aquí, nuestro par de electrones. Entonces tenemos las dos características que requiere un puente de hidrógeno, ¿vale? Por un lado tenemos un par de electrones libres, y por otro lado tenemos un átomo de hidrógeno que está polarizado positivo. Y este enlace es el que le da la característica al agua de su punto de ebullición y punto de fusión. ¿Ok? Los enlaces entre las moléculas determinan cuál es el punto de ebullición de una cierta molécula, porque el punto de ebullición es la temperatura necesaria para romper un enlace. Mientras más fuerte o débil sea un enlace, más temperatura o menos temperatura se requiere, y esa temperatura es el punto de ebullición. El punto de ebullición se define como la temperatura necesaria para romper un enlace. Si el enlace es muy fuerte, se requiere una temperatura mayor. Si el enlace es muy débil, se requiere una temperatura menor. Entonces, dependiendo del tipo de enlace que tengan las moléculas, va a depender el punto de ebullición de las mismas. De tal manera que, en el caso del agua, lo que determina el punto de ebullición van a ser las fuerzas intermoleculares que hay entre el agua. ¿Y cuál es el nombre de las fuerzas intermoleculares presentes en el agua? Pues ese nombre son los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, aquí la conclusión de esta pregunta es que las fuerzas intermoleculares, perdonen que se hizo zoom out aquí, pero el resumen de esta pregunta es que las fuerzas intermoleculares son las que vienen a determinar tanto el punto de ebullición, lo voy a apuntar por acá, las fuerzas intermoleculares determinan el punto de ebullición y el punto de fusión de una sustancia, ¿vale? Y en el caso del agua, las fuerzas intermoleculares presentes son los puentes de hidrógeno, que son los que se forman cuando tenemos en una molécula un par de electrones libres, que es esto de acá, y en otra molécula un hidrógeno polarizado positivo, ¿vale? Esto que estoy subrayando de rosa es lo que conocemos como puente de hidrógeno, ¿vale? Espero que haya quedado claro. De todas maneras, tenemos aquí en el canal videos donde explicamos esto un poquito más a fondo. Entonces, bueno, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Y vamos a continuar por acá. La siguiente pregunta es la pregunta 26. Dice, sustancia que al estar en disolución dona protones. ¿Vale? Estos son los ácidos. Hay tres teorías que nos explican cuáles son los ácidos y cuáles son las bases, ¿vale? Están la teoría de Arrhenius, la teoría de Lewis y la teoría de Bronsted y Lowry. Si conocen sobre todo las dos primeras teorías, la teoría ácido-base de Arrhenius
en la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, se van a dar cuenta que pues esta definición que nos está dando el examen coincide muy bien con ambas teorías. La teoría de Arrhenius dice que un ácido va a ser aquella sustancia que libera iones H+, lo voy a apuntar por acá, libera iones de tipo H+, en disolución acuosa. Mientras que una base de Arrhenius va a ser aquella que libera iones OH-. Y un ácido de Bronsted y Lowry va a ser aquel que en disolución acuosa, justo como le está diciendo el examen, dona protones, mientras que la base recibe protones. Y en química, muchas veces se le llama protones a los iones H+, por una razón. Como ya había explicado en la primera pregunta, los hidrógenos, o más bien cuando tenemos un elemento que está simbolizado de esta manera, esto de aquí arriba representa la carga. En este caso, como no hay un número, se sobreentiende que la carga sería de 1, ¿sale? Y de 1 positivo. Ahora, ¿qué quiere decir que hay una carga de 1 positivo? Quiere decir que hay más protones que electrones, ¿sale? Quiere decir que hay más protones que electrones. Entonces vamos a dibujar aquí un átomo de hidrógeno. Y nosotros únicamente podemos cambiar el número de electrones. Si nosotros vemos un átomo de hidrógeno neutro, va a tener un protón en el núcleo, un protón, y un electrón. Pero, si este átomo pierde su electrón, ¿qué es lo que sucede? Nos quedamos con un átomo de hidrógeno cargado positivo. Y como lo único que tiene este átomo de hidrógeno es un protón, también se le llama protón a esto de aquí, ¿sale? A todo, digamos, el átomo de hidrógeno, junto con su protón sin su electrón, ¿vale? Entonces esa es la razón por la cual a los protones también se les puede llamar iones de tipo H+. ¿Queda esto claro? Entonces, bueno, según la teoría de Bronsted y Lowry, según la teoría de Arrhenius, ambas coinciden en que se liberan o donan protones, ¿vale? Iones H+, que son los ácidos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa, con 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la solución resultante equivale a... Entonces, bueno, esto está bastante fácil. Aquí nos dice que se mezclan, lo voy a resolver aquí en el pizarrón para que alcance el espacio bien. Nos dice, se mezclan 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio que estaba al 15% en masa. Ojo, nos están dando 100 gramos. ¿Qué quiere decir 15%? 15 partes de 100. ¿Sale? Esto por lógica. ¿Cuánto hay de cloruro de sodio en esta primera disolución? ¿Sale? En esta. Al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio de 15% en masa. Pues básicamente el 15% de 100 pues es 15. ¿Sale? Entonces eso quiere decir que el 15% es 15, ¿no? O sea que hay 15 gramos de soluto. En este caso sería 15 gramos de cloruro de sodio. La otra disolución me dice que tenemos 200 gramos de disolución de cloruro de sodio concentrado al 25% en masa. ¿Vale? Si nosotros queremos saber a cuánto equivale ese 25%, pues bueno, tendríamos que hacer una relación para poder calcular ese 25%. Si sabemos que 200 gramos es el total, entonces queremos calcular cuál es el porcentaje de soluto al que equivale 25%. Hacemos la regla de 3, multiplicamos 200 por 25 y eso se divide entre 100, ¿vale? 200 se multiplica por 25 y eso se divide entre 100, nos queda un valor de 50. Eso es lo que habría
de soluto. Aquí arriba yo resolví esto por simple lógica, pero igual pueden aplicar el mismo método que utilizamos aquí abajo, ¿vale? Es decir, hacer la regla de 3, es decir que 100 gramos pues es el 100%. Entonces, ¿cuánto sería de gramos? El 15%, pero por lógica pues es 15, ¿no? Si hacen la regla de 3, 100 por 15 y lo dividen entre 100, pues les va a dar que 15 gramos. Entonces, fíjense, ya tenemos aquí los gramos de soluto de la primera disolución y ya tenemos los gramos de soluto de la segunda disolución. Si mezclamos estas dos, lo que vamos a hacer es que estamos mezclando, al momento de mezclar, pues estamos sumando el soluto de la disolución 1 y el soluto de la disolución 2. Básicamente vamos a sumar el soluto 1 con el soluto de la disolución 2. Y eso nos va a dar el soluto de la disolución resultante, que es la que mezclamos, ¿sale? El soluto de la mezcla. ¿Y cómo calculo el porcentaje al cual está concentrada una disolución? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Vale? Calcular el porcentaje de nuestra disolución. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de lo que me están pidiendo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que para calcular el porcentaje de soluto tenemos que dividir el porcentaje del soluto, sería la masa del soluto entre la masa de la disolución en gramos, ambas en gramos, eso multiplicado por 100. ¿Y cuánto vale la disolución resultante? Pues estamos mezclando una disolución de 100 con una disolución de 200. En total, ¿cuántos gramos tengo si sumo 100 más 200, que son las dos disoluciones? 300, ¿sale? La disolución resultante o la mezcla total sería de 300 gramos. Entonces, el porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, que sería el soluto total de la mezcla, que sería soluto 1 más soluto 2, es decir, 50 más 15, serían 65 gramos. Eso dividido entre la masa de la disolución, que son 300 gramos. Y eso se multiplica por 100. Y con eso obtenemos el porcentaje de concentración de la mezcla. Entonces hacemos la división, 65 entre 300, y eso se multiplica por 100. Nos da un total de 21.66, ¿vale? Que eso pues es aproximado a 21.77, ¿vale? Que es el inciso B. Ok. Entonces, como vemos, pues estuvo bastante sencillo con este truco. Entonces, bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. La 28 nos dice: en la siguiente reacción de combustión, los átomos D se oxidan y se reducen los átomos D. Aquí basta con asignar los estados de oxidación. Hay que saber que cuando un átomo está solito, es decir, no está acompañado de ningún otro elemento, tiene un estado de oxidación de 0. En este caso, el oxígeno tiene un estado de oxidación 0. Y si calculamos el número de oxidación del oxígeno en estos dos compuestos, como aquí es un óxido, los óxidos siempre tienen menos 2 el oxígeno, y aquí, en este caso, igual. Vemos de entrada que el oxígeno, los átomos de oxígeno, van a reducir su número de oxidación, pasan de 0 a menos 2. Entonces se puede decir que los de oxígeno se reducen, ¿vale? Por tanto, podemos descartar de entrada tanto el inciso B como el inciso A. Vamos ahora a resolver cuál de los dos es, si el carbono o el hidrógeno. En este caso, tendríamos que calcular esos estados de oxidación. Entonces aquí, el carbono, cuando hablamos de alcanos, siempre va a trabajar con lo que es el más 4 como valencia. Por lógica, aquí tendríamos, cuando es con alcanos, siempre va a trabajar con menos 4 y el oxígeno con más 1, ¿vale?
De hecho, si ustedes hacen la cuenta aquí, 1 por 4 sería 4 positivo. Y aquí menos 4 más 4 sería 0. ¿Sale? Siempre nos debe de dar 0 la suma de todos los estados de oxidación. Aquí sería de menos 4, 2 por 2, 4, y nos queda negativo porque menos por más es menos. Y en este caso necesitaríamos un 4 positivo para que nos dé de 0. ¿Vale? Vemos cómo pasamos de un estado de oxidación menos 4 a un estado de oxidación más 4. ¿Sí? Entonces resulta que aquí el estado de oxidación pasa de menos 4 a más 4, se está oxidando porque ahora pasa a ser un número más alto. Entonces aquí lo que sucede pues es que el carbono se está oxidando, ¿vale? Pasamos de menos 4 a más 4, por tanto se oxida. Entonces la respuesta correcta es la letra D. La siguiente pregunta en la guía viene mal. Viene marcado como que la respuesta correcta es el inciso B, pero en realidad esta reacción es imposible de que suceda tal cual como está escrito. ¿Vale? Aquí lo que debería estar sucediendo es que o reaccione un óxido del azufre con agua para formar un ácido, perdón, aquí me confundí, aquí es oxígeno. Bien, aquí hay dos cosas que pueden suceder. O bien que reaccione esto con el agua para formar un óxido derivado del azufre que tendría esta estructura, o bien que reaccionara uno de carbono, un óxido cualquiera de carbono con agua para formar un ácido derivado del carbono. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta es la que marca como correcta la guía del examen. Sin embargo, esta reacción es imposible. Hay que recordar la ley de conservación de la materia propuesta por Lavoisier, que nos dice que en las reacciones químicas la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforman en los procesos químicos. Y es imposible que si yo tengo aquí azufre y aquí agua, no tengo carbono por ningún lado en los reactivos, y ahora sí tengo carbono. ¿Sale? Es como si hubiéramos creado carbono de la nada, y eso es imposible. Sin embargo, cualquiera de las reacciones que puede favorecer la formación de lluvia ácida sería de este tipo, ¿vale? Óxidos del azufre u óxidos del carbono reaccionando con agua para formar la lluvia ácida, o bueno, más bien el compuesto que está presente en la lluvia ácida, que serían los compuestos derivados del azufre, los ácidos del azufre, o compuestos ácidos derivados del carbono, ¿sale? Que tendrían esta estructura donde las X son números que pueden variar. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, el siguiente carbohidrato se clasifica como, y la respuesta correcta es aldotetrosa. ¿Por qué aldotetrosa? Tetrosa se le llama así porque tiene 4 carbonos en la estructura. Me van a decir, bueno, es que aquí yo solamente veo uno. Este tipo de estructuras, que se le llaman estructuras de Fischer, cada vértice es un carbono. Aquí tenemos un vértice, aquí otro y aquí otro. Tenemos 3 y este carbono de aquí, 4 carbonos. Sale tetra, como los tetraedros, son de 4. Sale 4 carbonos. Y aldo quiere decir que tiene el grupo funcional de los aldehídos. ¿Vale? ¿Cuál es ese grupo funcional de los aldehídos? Bueno, que tenga carbono unido con doble enlace al oxígeno, unido a un hidrógeno y unido a una cadena de carbonos cualquiera. ¿Sale? Entonces, como vemos, aquí está esta parte. Esto le confiere el nombre de aldo, ¿vale? Porque es un derivado de un aldehído. De ahí nos dice la pregunta 31. Los triglicéridos son un grupo de lípidos caracterizados por tener el grupo funcional, y aquí la respuesta correcta es éster. Vamos a verlo por aquí. ¿Ok? Entonces, los ésteres son aquellos compuestos que van a tener este grupo funcional, ¿vale? Donde vamos a encontrar el carbono unido a un doble enlace con oxígeno
unido a otro oxígeno y 2 cadenas de carbonos que pueden variar. Esta es la estructura de un triglicérido cualquiera. Y aquí voy a subrayar, donde vamos a ver estos grupos. Si nosotros vemos estos grupos en la estructura, quiere decir que es un éster, o que tiene grupos de éster. Aquí vemos que tenemos el doble enlace con oxígeno, el enlace sencillo a otro oxígeno, y aparte aquí estas R's representan las cadenas de carbono cualquiera, que serían estas cadenas de carbono que tenemos aquí unidas, ¿vale? Las voy a subrayar de verde, estas de aquí, que es lo equivalente a esto, ¿sale? Aquí igual tenemos otra vez presente nuestro grupo éster, que es esta parte de acá, lo podemos ver aquí, ¿vale? Y las R's pues representan las cadenas de carbono, aquí también de hecho lo podemos ver, y pues básicamente las cadenas de carbonos pues es lo que resta de la molécula. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos estructuras, las cuales tenemos presentes estos grupos funcionales éster en una estructura de un triglicérido, ¿vale? Esto aquí es un triglicérido porque presenta, precisamente se les llama triglicéridos, tri de 3, porque presentan 3 cadenas de carbonos, 1, 2 y 3, unidas a 3 grupos éster, ¿sale? Entonces, esto de aquí es un triglicérido. La siguiente pregunta nos dice, ok, esta pregunta nos pide calcular el valor de la entalpía de la siguiente reacción. Vale, entonces, si te va gustando el video, nos vemos en el próximo video, en el cual resolveremos la siguiente parte de esta guía, ¿vale? Otra cosa que me gustaría recalcar antes de pasar al siguiente video es que lógicamente me estoy tardando en resolver la guía porque voy explicando pregunta por pregunta, voy explicando cada procedimiento, pero si se dan cuenta son procedimientos bastante sencillos que en el examen pues no les deben de tomar ni 15 minutos, ¿vale? Si ustedes conocen bien los temas, lo pueden resolver súper rápido. Entonces, sin más, por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídense y pasen la vida.